En América Latina, incluido Cuba, el promedio de universidades, por ejemplo, es de 70, 80 universidades a nivel nacional. Inclusive hay poblaciones o países con poblaciones menores que las nuestras que ya tienen un promedio de las universidades que tenemos nosotros. Pero aún así, el concepto, por ejemplo, de masificación, de existencia de muchas universidades en el Perú, es una propuesta y un comentario de muchas autoridades también. Pero es verdad, en la década de los 90, por ejemplo, todo el periodo 90-2006, se han creado más o menos 33 nuevas universidades. Paulatinamente, hasta el año 1950, teníamos un promedio de 4 o 5 universidades. Ya en la década de los 70 y parte de los 80 y obviamente en la década de los 60 es cuando hay una fuerte creación de universidades. Algunos han llamado esto masificación de universidades o en todo caso proliferación de universidades y masificación de estudiantes. Precisamente cuando nosotros notamos de que hay relación o no entre la cantidad de estudiantes que aspiran a educación superior universitaria y cantidad de universidades, hay una correlación. Lo que pasa de repente es que la calidad se ha relajado y que se ha masificado la universidad pública como la universidad privada. Sin embargo, la reflexión consiste en analizar la problemática de América Latina. Y uno observa, por ejemplo, que en América Latina, en la década de los 70, específicamente en 1970, habían un promedio de 1.900.000 matriculados en toda América Latina. Al 2005 tenemos aproximadamente 15.700.000 jóvenes matriculados en América Latina. ¿Qué ha pasado? De 1.900.000 a 15.700.000. En la práctica se ha incrementado aproximadamente unas 7 veces. 7 veces en más o menos un promedio de 35 años. O sea, ¿podríamos decir que se ha masificado la universidad? No, también que la población es mayor. Por eso hay que tener mucho cuidado con el concepto de masificación, cuando la verdad lo que ha ocurrido fundamentalmente es que ante una necesidad y una carencia del Estado por afrontar el problema de la educación superior pública, ha tenido que generarse universidades privadas y obviamente con ello el crecimiento de la población estudiantil. Eso vamos a ver ahora con estas diapositivas. La masificación de la educación superior en el Perú. Muchos docentes universitarios señalan de que realmente las universidades han crecido y con ello también han crecido las matrículas, o sea, más cantidad de alumnos en nuestro país. Y la pregunta obvia es después, ¿qué va a ser de los alumnos profesionales o de los profesionales que egresan de las universidades? Hay muchos profesionales en la vida del Perú. Veamos. Obviamente que tenemos aquí una de las primeras universidades del país, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue creada en 1551. En la práctica han pasado muchísimos años hasta la fecha. La Universidad de Trujillo, la Universidad de San Agustín datan del siglo XVIII. También la San Antonio de Abad del Cusco, la Católica. En buena cuenta, hasta el año aproximadamente 1950, podríamos haber comentado solamente de un promedio de 2, 3, 4, 5, 6 universidades. Sin embargo, ya en el año 1960, 65, 70, podríamos hablar ya de otras tantas universidades, de unas 30 universidades. Al finalizar los 90, contábamos con aproximadamente un promedio, aproximadamente de unos 40, 45 universidades. Sin embargo, al 2006 estamos hablando de aproximadamente 86, 90 universidades. Y con ello, la matrícula también se ha incrementado a lo largo de estos años, ¿no? Observando pues de que hay una necesidad de la educación superior pública y obviamente pues esto ha llevado a una masificación. La pregunta ahora es, ¿y qué proponen después de observar esta masificación? Cierre de universidades, retiro de estudiantes de educación superior en el Perú que busquen otras opciones. Bueno, no necesariamente universitaria, puede ser técnica o pedagógica. Pero ¿qué ha pasado en América Latina? Fíjense ustedes, amigos, colegas. En América Latina también ha habido un proceso de masificación. Hoy día se está hablando al 2007 de un promedio de 16, 17 millones de jóvenes matriculados en educación superior en América Latina. Pero cuando retrocedemos, en el año 1970 habían 1.900.000 matriculados, nada más. Pero hoy día estamos hablando de 16 millones de matriculados. En buena cuenta, la matrícula ha crecido en 8 veces aproximadamente, pasando de 1.900.000, 3.600.000, 4.600.000, 6 millones, 6.700.000, a los 10 millones, 11, 12, 12, 13, 15, y hoy día se habla de 17 millones aproximadamente de jóvenes que están estudiando en las universidades. Y a nosotros creo que eso nos debería preocupar enormemente, ¿no?